Bueno, hoy vamos a hablar de cómo proyectamos sobre los ejes, porque en física, si todo transcurre en el eje X, ¿sí? Fácil. Por ejemplo, velocidades que van para ese lado, fuerzas que van para ese lado, si están para el mismo lado sumo, si tienen sentidos contrarios las voy a restar. Lo mismo si ocurre algo en el eje Y, ¿sí? O sea, por ejemplo, dos fuerzas que tiran para el mismo lado las sumo, o si una va hacia arriba y otra va hacia abajo, yo sé que las voy a restar. El problema que tenemos es cuando algo está torcido, oblicuo, no está en ninguno de los ejes, ni en X ni en Y. ¿Cómo hacemos? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos esto? Pero los físicos lo hacen sencillo y no presenta dificultad. Vamos a ver. A ver, proyección en los ejes. Primero, yo hice un vector porque en física, ¿qué tenemos? Muchas medidas vectoriales. Por ejemplo, podemos tener la velocidad, podemos tener la aceleración, podemos tener fuerzas, ¿sí? O sea que sirve para todo eso. O velocidades o fuerzas, cualquier medida que sea vectorial. Yo dibujé un vector, le di una medida, no le puse unidades porque podemos estar hablando de cualquier cosa, no importa. Puse 20 de medida con un ángulo de 30 desde la horizontal, ¿sí? Y a mí no me sirve así para los cálculos, quiero llevarlo a los ejes para que esté en X y en Y y sea más fácil el procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el origen del vector de lo que sea, fuerza, velocidad, lo que sea, en el origen de coordenadas. Voy a medir ese ángulo, la medida de 20 y voy a dibujar mi vector. Y lo que voy a hacer es paralelas a los ejes para determinar un paralelogramo. Esto, si fuera un método gráfico, todo lo tienen que hacer a escala, medir el ángulo con el transportador, darle la medida bien en centímetros que corresponde para ustedes el número 20. Pero si no, es un planteo. Si es un planteo nada más, lo hacemos así nomás, porque lo que vamos a hacer es un método analítico de cálculos para llegar a un resultado. Entonces, dije paralela al eje Y, ¿sí? Hasta que corto el eje X. Entonces, ¿qué voy a obtener? Una porción del eje X, ¿sí? Que sería como la sombra de ese vector sobre ese eje. Y ese es el vector proyectado en el eje X. Muy bien. Si hago lo mismo con el eje X acá, voy a cortar al eje Y y voy a obtener el vector, la proyección del vector sobre el eje Y. Entonces, lo que acabo de hacer es descomponer ese vector. Bueno, nosotros sabemos de matemática que existen las funciones trigonométricas y en esta figura que se nos acaba de armar tenemos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Este triángulo rectángulo y este otro triángulo rectángulo. Entonces voy a borrar un poco, vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Y voy a tomar uno de los triángulos rectángulos, obviamente que me conviene donde tengo la información del ángulo, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo, donde mi vector es la hipotenusa y del ángulo ese de 30 tengo el cateto opuesto, que era el que estaba enfrente, viene a ser ese lado, que es lo mismo que esto, porque esto es un paralelogramo, o sea que es lo mismo que la proyección en Y, ¿sí? Vamos a ver si me deja escribir, que es lo mismo que la proyección en Y. Y el lado de abajo es el adyacente y es la proyección en X. Bueno, y la hipotenusa.
Entonces planteamos la función trigonométrica que nos interesa. Por ejemplo, para hallar la proyección en Y, como estamos hablando del opuesto, tenemos que aplicar seno. ¿Se acuerdan de la palabra SOHCAHTOA? Seno. El ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, la proyección en Y sobre la hipotenusa, que vale 20 para nosotros. Y entonces ahora tenemos que despejar Y, mandamos el 20 multiplicando y nos queda la medida de Y. Y si queremos la proyección en X, vamos a tener que hacer el coseno porque X es adyacente, por lo tanto es adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Reemplazamos y vamos a tener que averiguar lo que vale X, mandamos multiplicando y ya tenemos lo que vale X. Acá no quise ponerle si era fuerza o velocidad o qué era, porque lo pueden aplicar a lo que sea. Si hubiera sido una fuerza de 20 newton, ¿sí? Por ejemplo, entonces la proyección en Y o la fuerza en Y nos dio 10 newton y la de X nos dio 17,3 newton. Ahora, yo antes de seguir con los cálculos del ejercicio que esté haciendo, hago mi control, ¿sí? Ojo con esto. Del eje que está más cerca, me tiene que dar más grande. Miro mi dibujo, el eje que está más cerca es el X. O sea, a mí me dio más grande en X que en Y. Entonces, perfecto. Y para no estar haciendo el triángulo, trigonometría todo el tiempo y hacerlo más rápido, porque esto imagínense que es parte de un problema. Yo siempre, para hacerlo más rápido, me acuerdo de esto. La componente o la fuerza, la proyección que sea que yo estoy buscando, que esté al lado del ángulo de información que me dieron, es la que va a usar coseno. La otra va a usar seno. ¿Sí? Bueno, espero que con esto les resulte fácil y cualquier cosita me preguntan. Nos vamos a ver en la próxima explicación. Chao.